Aquí una buena parte del combustible se quema en tapones, Oh, con la gente parada en puntos en los cuales por que torpezas, por que todo situaciones eso es sencillamente se pérdida. generan. Claro que es pérdida, porque al final un vehículo parado Claro. encendido No está haciendo quema nada. combustible también. Entonces, El vehículo. sí, Pero claro. tú sabes lo que hace un buen caco. Ah, no, y el tiempo perdido ni se Sentado 3 diga, horas en un carro, evidentemente. apenas respondiendo una Así llamada, es. porque no puede. Es decir, aquí es donde el tiempo verdaderamente es oro. Así es. Y miren, hay dos medidas más que es importante tener en cuenta. Primero está el tema de los precios de referencia, que es una medida con la que los gobiernos históricamente han coqueteado mucho. Por eso En es el sentido, los precios de referencia de los productos de la canasta básica los precios familiar. justos, el llamado precio justo. Exacto, donde se van a publicar los precios a los fines de que la Lo que población pasa es que tenga ese la criterio del información. precio justo siempre lo aplica el propietario del producto. Bueno, lo que pasa es que todo habrá que verlo también desde la perspectiva de si el gobierno realmente entiende que esto es especulación, Exacto. porque al final el mismo gobierno reconoce que un altísimo porcentaje de la inflación es una inflación importada, no generada a nivel interno. Entonces, si le transmitimos a la población la idea de que aquí hay un tema de especulación, eso lo que puede es crear un malestar mayor, porque dependiendo de en qué punto de la cadena se tome el precio de referencia, pues evidentemente cuando el consumidor vaya al supermercado, como hacen muchos, o al mercado o al colmado, podría ver una diferencia importante entre el precio que se está diciendo que es el precio justo y el precio al que le están vendiendo. ¿Qué puede crear eso? Malestar más adicional en la población, que entiendan que alguien lo está engañando en el camino y que entonces se convierta en un tema adicional. Entonces, Mira, es un componente con el cual hay que tener mucho cuidado, y ese es un punto, porque se tiende claro, en este tipo de temas, y genera todavía no se ha tensión. publicado el listado, pero se tiende a querer jugar al populismo en el sentido de entender que mientras más barato se publica el precio, mejor está haciendo el gobierno su trabajo. Y no es el caso. Publicar precios que resulten en cierta medida artificiales o que no reflejen la cadena completa de distribución de los productos, La en realidad. esta coyuntura se puede convertir en una medida peligrosa. Por lo tanto, Genera tensión. hay que tener cuidado en que eso no genere una serie de ideas de distorsión en el mercado, porque insisto, aquí el problema no está siendo la especulación. Bueno, y mira una cosa interesante, en un mercado tan abierto como el de nosotros somos un mercado abierto, no hay límites, digamos, en esto. Por ejemplo, y creo que el presidente lo menciona en su intervención, refiere el tema de Inespre, de hacer un esfuerzo por Inespre, y es algo que se hace con cierta periodicidad o con cierta consistencia, pero es reducido, pero más amplio en cierta coyuntura. Por ejemplo, en Navidad recuerdo que se abrió ahí donde estaba el aeropuerto de Herrera, como una feria de asunto. Ahí lo que tú puedes hacer de alguna manera es eliminar el nivel de intermediación de los productos. Es decir, pero eso también tú tienes que ver cómo hacerlo, porque el tipo que produce los plátanos, por ejemplo en Barahona o en La Vega, o en cualquier zona de la línea noroeste, por ahí, el guineíto, lo que yo cuánto, esa persona por lo regular no tiene ni el hábito, ni los mecanismos de él coger un camioncito cargado de guineíto y traerlo al mercado y venderlo. Él necesita que alguien que maneje esa mecánica vaya y se lo compra en su finca, en su conuco, ¿verdad? Entonces, esa intermediación posiblemente tú no la vas a poder eliminar porque ese productor no tiene cultura de venir al mercado a exponer él mismo sus productos. Porque no tiene esa habilidad, no tiene incluso ese conocimiento, esa cultura. Hay algunos que no saben ni venir a la capital, como dicen, ¿verdad? Entonces, tú necesariamente tienes que contar con eso. Ahora, ¿cómo tú afinas? Y yo creo que el Inespre tiene una experiencia incluso acumulada, importante, que pudiera ayudar en esa materia. Agricultura y el mismo sector agropecuario para, a nivel de productos agrícolas, que tal vez donde el gobierno más pudiera hacer eso, porque tú dirías, bueno, una sardina que se importa, que se trae, una latica de esa que se consume, decirle a la gente cuánto cuesta,
es muy complicado, porque Sí. hay un costo que solo lo conoce el que la compró, el que la pagó, el que pagó la aduana, el que pagó el asunto, que va a ser más una fuente de complicación que un mecanismo de ayudar a la gente a hacer. Pero las medidas anunciadas por el presidente, importantísimos, sobre todo en estos momentos aciagos, en donde el mundo está mirando hacia Rusia y Ucrania, y que ese conflicto bélico ha provocado las alarmas en todos los bursátiles, y que el gobierno a partir de anoche, el jefe del Estado ha tomado medidas, son medidas para subsidiar y para mantener un control total y evitar la especulación. Pero eso él decía en su discurso, este precio justo, colocar y anunciar públicamente, tiene que ir de la mano con el sector privado, o sea, productores e importadores, el sector privado. Así como el gobierno se sacrifica con un subsidio de cerca de 16.000 millones de pesos en todas estas medidas, son unas 10 medidas que ha anunciado. Bueno, pues también tiene que haber el sacrificio del sector privado y de la población. La población, bueno, que frugalidad. Si usted utilizaba permanentemente sus 2, 3, 4 vehículos en su casa y van hacia un mismo camino, bueno, pues que por lo menos se quede uno. Pero no se preocupe, que el que tiene 2, 3, Sí. 4 vehículos en su casa no es el que está pasando trabajo. Yo en lo estas sé, circunstancias. yo lo sé, pero mantener los precios en el pasaje, mantener los precios de los productos básicos de la canasta familiar, y aquellos que no tienen 2 ni 3, 4 carros en su casa, que son los que no están pasando trabajo, sino la población común, bueno, pues el gobierno está anunciando los planes sociales, los subsidios por los planes sociales. Pero lo que pasa es que hay franjas muy distintas. Por ejemplo, la franja que realmente va a recibir el supérate o el bono gas es la de menos recursos. Aquí quienes más sufren este tipo de medidas son esa franja que está inmediatamente por encima de la línea de la pobreza hasta clase media. Ahí es que está la población que más se afecta en este tipo de situaciones, porque son los que viven con un presupuesto estrecho, que tienen ciertos componentes de clase media, logran tener un vehículo, en el mejor de los casos 2, pero tienen una serie de deudas y de gastos que normalmente son familias que viven muy estrechamente desde el punto de vista del presupuesto. Entonces, cuando se produce en estas circunstancias, esos presupuestos se desbordan muy fácilmente. Pero bueno, en sentido general, insisto, hay que tener cuidado con el tema de que los precios serán a nivel de productores e importadores, porque insisto, eso no refleja la cadena de distribución, y si al final ponemos a un producto el precio de importación, evidentemente a ese precio no lo va a encontrar nadie, porque no los importadores no lo venden en el puerto, sino que eso lleva una cadena de distribución que termina encareciendo el producto, pero no encareciéndolo por especulación, sino encareciéndolo porque la cadena de distribución cuesta. Y en la medida, insisto, en que aumenten los combustibles, porque no es que no van a aumentar, es que van a aumentar menos, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque al final el aumento del combustible de alguna manera va a seguir impactando el resto de los precios. Hay una cosa importante, quien vende finalmente el producto por lo regular no es quien lo importa. No, Yo lo importo. ¿es así? Yo te lo vendo a ti, se lo vendo a Caminero, y ustedes se lo llevan para Santiago, para La Vega, para Guayaguante, y por allá lo venden. Pero eso es que se va a haber un pago para las importaciones de todos esos productos de cero arancel. Hay una medida que se anunció a nivel del discurso del 27 de febrero, que sin embargo no tuvo énfasis en el discurso de anoche, y es el que tiene que ver con el INESPRE. El INESPRE es una estructura que, si tuviera mayor vocación a poder aumentar los puntos y la frecuencia de esos puntos, pudiera convertirse en un alivio importante para muchas personas.
Si mal no recuerdo, hay unos 60 mercados de Inespre en el país. Eso significa en términos prácticos que si tenemos, como es el caso, 158 municipios, todavía al día de hoy no tenemos ni siquiera un mercado por municipio en términos prácticos. Y eso en adición se suma a que hay muchos municipios que por su dimensión deberían tener muchos mercados de Inespre para que la gente realmente pueda tener acceso. Ahora, y ahí se tiene una herramienta importante de parte del gobierno de poder aumentar la cantidad de mercados de Inespre, pero también la frecuencia con la cual esos mercados se instalan, porque como es una actividad del Estado, eso sí reduce de forma significativa esa cadena de distribución. Mira, tú acabas de decir una cosa interesante, porque esa es el primer quintil. Sí. Y un poco resuelve la conversación que ustedes tenían ahora de lo que tiene entre vehículos. Aquí, y a veces nos falta un poco el ingenio para armar las cadenas. ¿Cuántos municipios dices tú que tenemos? Son 158, más el Distrito Nacional. Sí. Municipios. Municipios. No son más, porque No, porque hay distritos, hay distritos municipales. No, porque hay distritos municipales. Entonces ahí sube como a 235, me parece. Todo, porque ahí vive gente. Pero ni siquiera estamos llegando a los distritos municipales. No, pero fíjate, municipios. Fíjate a dónde quiero llegar. Por ejemplo, si tú tomas esos productos básicos, y ahí Inespre pudiera ser, digamos, el punto de enlace, de conexión, que Inespre garantice que los plátanos de Barahona, la yuca, la papa de Constanza se traigan en un transporte que a lo mejor paga el Inespre o el Inespre controla con precio para transferirlo de manera razonable al costo del producto, pudiera, con una ganancia discutida con las estructuras comerciales de esos municipios, comercializar eso. ¿Por qué? Porque fíjense una cosa, uno piensa, bueno, voy a abrir este mercado, pero lo que yo pongo ahí no se me vende de un tiro. El camionero viene, tú vienes, compras, yo voy y compro, pero hay una cantidad de cosas que quedan ahí. Entonces, que Inespre no tiene esa logística de cómo guardo esto, cómo cuido aquello. Ahora, si tú tienes un colmado en el distrito donde tú vives, tú pudieras en tu colmado ser parte de esa estructura de venta en la que se discute un margen razonable. Tú dices, tú le vas a ganar al guineíto X cantidad y a la papa tú le vas a ganar tanto. En un programa que el gobierno pueda auspiciar e incluso el gobierno le puede dar un subsidio, una ayuda a esos colmados para que sostengan esa estructura. Los plátanos que no se vendan hoy o la yuca que no se vende hoy queda en el colmado y se vende mañana y durante la semana. Es decir, yo pienso que en estas circunstancias el país hay que pensarlo, hay que repensarlo, es decir, porque no es hacer la cosa como siempre ocurre. A veces hay que buscar fórmulas distintas. La misma crisis te van dando las fórmulas para tú darle salida. Y tú puedes usar toda la estructura comercial. El tipo del colmado vende sin control sus productos regulares, pero el platanito, la yuca, el huevo, que están dentro de ese programa del primer quintil, pudieran estar bajo precios acordados o controlados. Bueno, junto con esas medidas anunciadas por el presidente anoche, sí creo que hay que tener que los dominicanos nos amarremos los cinturones para gastar menos, para ir menos, es por lo menos hasta que se mejore esta situación mundial y mejore la situación del país. Que ellos viven con el cinturón amarrado. Bueno, vámonos a una pausa.